Los elementos y toda la información que normalmente junto para poder escribir en Infobae, consulté a los fiscales Ederi, Matías Ederi y Luis Echapapietra, porque el ex titular del organismo de investigación del MPA, Marcelo Saín, que fue destituido la semana pasada a ese cargo de director que había concursado, conversando con esta periodista en televisión y después lo pasamos en radio, dijo: yo pido que cuiden especialmente a los fiscales Echapapietra y a Ederi. Veo mucho silencio luego de lo que pasó, porque esto no es Saín, estos van por el resto. También dijo que iban por el juicio político del gobernador, es decir, cosas muy fuertes. Y pedí, contacté con los fiscales y, bueno, justamente ahora uno de ellos, Luis Chapapietra, está en línea para conversar con nosotros porque me parece que es absolutamente importante escucharlos. Doctor, buen día. Algo pasó con la llamada. Bueno, a ver si podemos... pucha, eh, qui- quiero charlar este tema porque es un tema de gran trascendencia que tiene que ver con el arbitrio que tiene la, la legislatura como para poner y sacar fiscales a como den lugar. Eh, es decir, las investigaciones que realiza este cuerpo, que realiza el MPA, son indudablemente incómodas para cierto sector de la política y por eso bueno, pueden destituirlos cuando se les dé la gana. Doctor, buen día, lo había presentado. ¿Cómo está usted? Buenos días, María Emilia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo le consultaba ayer a ambos digamos, el trasfondo. ¿Por qué el doctor Saín dice cuiden a estos fiscales y otros, por supuesto, pero principalmente a ustedes por el protagonismo que tienen en estas causas? Mire, María Emilia, nosotros, bueno, más allá de las menciones que ha hecho ya a esta altura Sí. director del organismo de investigaciones, nosotros realmente nos parece, nos preocupa mucho, ¿no? La manera en que ha actuado la legislatura respecto a este caso, independientemente de la persona, en este caso de Marcelo Saín y bueno, y de los hechos o de las cuestiones que se le hacen a él con motivo de lo cual después le viene esta remoción. A nosotros nos preocupa mucho porque ha sido todo un procedimiento y incluso una ley que es francamente muy cuestionada, ¿no? En primer lugar, esta ley está cuestionada vía recurso de amparo, y es una ley que hasta en muchos casos hemos escuchado muchos legisladores que la mencionan con nombre propio, ¿no? Y que realmente algo muy poco, digamos, presentable como para una norma legal. En segundo lugar, un procedimiento que realmente ha sido, bueno, por lo menos es muy particular, ¿no? Por un lado, un instructor de una investigación que intimidó prácticamente por los medios, por Twitter a un juez. Un juez saca un decreto que después es revocado con consideraciones muy críticas de la Cámara de Apelaciones Laborales respecto de la manera que había resuelto ese juez el rechazo del amparo. En el medio de todo este trámite se lleva a cabo una asamblea en donde se lo remueve al director del organismo. Y en cuanto a esto, la verdad que también una serie de particularidades de ese procedimiento muy llamativas. En primer lugar, todo ese primer descargo que hizo Saín, que por razones que no llegamos a comprender era secreto. La verdad que no sé cuál es el sentido de ese secreto, porque en todo caso, si el descargo lo iba a hacer el propio Saín, el secreto era algo que debiera haber sido también parte de la decisión del propio entrevistado. En definitiva, si ese era un ámbito para que él haga su descargo, era él. Si él quería que se haga público, bueno, eso no se hizo público, luego después trascendió de diferentes formas, pero la verdad que ya eso era una situación bastante
paradojal. Y después, lo que nosotros hemos escuchado de lo que sucedió en la Asamblea, bueno, también nos preocupa mucho. Pero como digo, María Angélica, nos preocupa mucho desde el punto de vista bueno, institucional y porque en definitiva nosotros como fiscales, bueno, estaríamos sometidos eventualmente a procesos de remoción muy similares. Claro. Digo, si esta es la metodología de la legislatura para eventualmente remover un fiscal, la verdad que nos preocupa mucho la manera en que se ha llevado a cabo, ¿no? Porque de alguna manera ustedes dicen que si esto sigue así, pueden ser cualquiera, ustedes, otros fiscales, los que fueren, aquellos que molesten a un sector de la política que no les gusta ser mirado, los pueden destituir sin explicaciones. Bueno, mire, nosotros, a ver, incluso esto ya lo puso de manifiesto, lo han puesto de manifiesto en otras oportunidades, no ahora, lo cual también eso nos llama la atención, ¿no? Pero en otras oportunidades los ha puesto de manifiesto tanto la Asociación de Fiscales como incluso instituciones vinculadas al Ministerio Público, que estas son legislaciones que no se corresponden con lo que nosotros creemos debería ser un proceso disciplinario razonable. Mire, si usted mira, por ejemplo, cómo son los procesos disciplinarios, cuando no se trata de faltas que tengan como consecuencia la destitución, va a haber, de hecho hay juicios, es muy interesante ver los juicios disciplinarios que se llevan a cabo en Rosario, en donde quien acusa es la auditoría, que es un órgano distinto del quien decide, que es un tribunal. Mira, usted aquí llegó a suceder que el propio instructor, en este caso creo que era el senador Enrico, terminó votando también Sí. la destitución, un contrasentido procesal, pero muy elemental y básico. Digo, bueno, si esta va a ser la metodología que se va a tener en consideración para juzgar nuestras conductas, y si además, claramente, esta es una evaluación de de contenido, digamos, eminentemente político y no jurisdiccional. Con esto quiero decir que la discusión pasa por análisis y evaluaciones de contenido político, digo, como es el propio ámbito de la legislatura, no lo digo peyorativamente, ¿no? Si el ámbito de discusión es un ámbito político y no un ámbito jurisdiccional, donde se discuten hechos, si se acreditaron o no se acreditaron los hechos, en donde hay evaluación de las pruebas que cada una de las partes lleva para esa discusión. Bueno, si esta va a ser el escenario en el que nosotros, los fiscales, vamos a estar sometidos a juzgamiento, la verdad que nos preocupa muchísimo. Por eso digo que nosotros, más allá de la personalidad de Marcelo Saín, esta es una instancia en donde se puso en funcionamiento un mecanismo legal que como fiscales nosotros, bueno, ya como digo, ya ha sido cuestionado y la verdad que nos preocupa mucho. Y por otra parte tampoco quiero dejar de pasar por alto, María Herminia, Sí. que no deja de ser sintomático que haya estado sentado allí el propio senador Traferri cuando se sabe de la disputa que había con el director del organismo de investigaciones, y no solamente eso, sino que además los 12 senadores que nosotros nos rechazaron el pedido de desafuero son los 12 senadores que votan esta destitución. Por eso digo, hay señales que la política también debe dar para poder garantizar un escenario razonable de investigación y de juzgamiento de lo que es una especie de criminalidad que el Ministerio Público está empezando a poner el ojo y a investigar y ojalá podamos continuar. Yo creo que este es un escenario preocupante para muchos de los fiscales que estamos trabajando en este tipo de casos, ¿no? Claro. ¿Y cómo sigue? Porque el propio ex ministro, ex director del organismo, menciona, cuando uno ha hablado con él, como lo ha entrevistado, ya van a ver ustedes el contenido cuando la jueza, creo que lo autorice, o se llegue a un acuerdo, usted corríjame, de Peiti y los involucrados. ¿Hay una fecha? ¿Esto va a ocurrir? Mire, nosotros tenemos, no recuerdo exactamente la fecha, es el 20 y pico de noviembre, la fecha del procedimiento abreviado, no recuerdo exactamente la fecha, pero esta es una causa que, como digo, va a seguir y
tenemos que avanzar en esto, pero no es solamente esta causa, ¿no? Yo por eso no quiero circunscribirlo esto a un solo caso y a un solo nombre, o a unos pocos casos y nombres. Esto, nosotros somos una agencia que se llama de criminalidad organizada, organizada de delitos complejos. Investigamos crímenes, negocios ilícitos en distintas esferas, investigamos criminalidad compleja organizada, vinculaciones policiales, judiciales, políticas. Bueno, esto es un escenario que a nosotros se nos hace muy preocupante, porque aquí no podemos andar con medias tintas. Cuando decimos que realmente nos preocupa la corrupción, cuando decimos realmente que queremos que se investiguen a fondo los delitos, cuando decimos que realmente nos preocupan los homicidios, a ver, los homicidios no lo vamos a solucionar en Rosario de aquí a un año, solamente mirando a una persona que dispara un arma de fuego. Acá claramente hay negocios muy complejos, de altísima sofisticación, negocios ilícitos en donde mucha gente gana mucho dinero. Y bueno, nosotros estamos, y no solamente nosotros, no quiero personalizarlo nosotros, hay muchísimos fiscales en distintas unidades fiscales que estamos avanzando en poder desnudar estas estructuras económicas en distintas áreas del Ministerio Público. Hay un área de balaceras, hay un área de homicidios, nosotros el área de delitos económicos. Bueno, estamos avanzando en esa línea, y eso hay que garantizarlo desde la institucionalidad política, y yo creo que decisiones como estas claramente ponen, bueno, por lo menos un signo de pregunta respecto a cómo avanzar en estos campos. Ojalá que podamos hacerlo. Nosotros vamos a seguir porque es nuestro objetivo y nuestro trabajo, digamos. Trabajamos sobre esto y porque estamos convencidos también que es el aporte que podemos hacer bueno, a estos escenarios tan complejos que vivimos en estos días, ¿no? La pregunta clave es, después de estos hechos ocurridos, ¿hubieron institucionalmente apoyos o decir, bueno, sigan la política, ¿no? Diciendo, ustedes tienen toda la facultad para seguir investigando, para seguir avanzando? Mire, yo quiero ser totalmente sincero con esto. Nosotros, y lo hemos dicho, nosotros aquí lo que hay que dar es signos institucionales muy claros, inequívocos y concretos de cómo se apoyan este tipo de investigaciones. Y en esto tenemos que estar todos muy comprometidos en eso, porque, como digo, estas investigaciones son muy complejas, tocan intereses sensibles, y bueno, la verdad que justamente esto es lo que nosotros estamos un poco cuestionando, ¿no? Que en estas coyunturas vemos que se echan mano de herramientas que durante mucho tiempo venimos cuestionando y criticando, como para que aseguren la libertad de trabajo de los fiscales en esta materia. Así que bueno, realmente nos parece que es muy preocupante. Doctor, en usted un abrazo grande a todos los fiscales, ¿no? Que están trabajando denodadamente y que les toca un ámbito como el de Rosario especialmente, en donde, como usted bien dice, ya no es el hecho de, bueno, la investigación de qué pasó con un soldadito, que tampoco minimizo. No, es fundamental, claro que sí, como una persona que mata a otra, obviamente que tiene o que agrede o que atenta contra un domicilio. Hay que claramente son investigaciones muy importantes, complejas en muchos casos, que llevan muchos esfuerzos, pero lo que tenemos que ver también que esto obedece no a gente mala, obedece a grandísimos negocios, y mucha gente se enriquece muchísimo con esto, y allí es donde tenemos que ir, hacia allí es donde tenemos que ir nosotros. Doctor, un placer, muchísimas gracias. Por nada. Bien, el doctor Luis Echapapietra, pero lo habla también en nombre del doctor Matías Ederi y de tantos otros fiscales que tal vez en este momento, por las causas que les ha tocado, no tienen la exposición pública de ellos, pero que están trabajando de la misma manera, a los cuales uno debe como ciudadano, ni siquiera estoy hablando como periodista, abrazar, aupar, ayudar, al menos en el respeto, en el conocimiento de lo que hacen,
porque están trabajando verdaderamente con quienes hacen que nuestra vida sea un infierno y que a veces la perdamos.